Los alemanes tienen fama de ser trabajadores, puntuales, eficaces. Seguro que no es la primera vez que escuchan esto, pero ¿realmente lo son? Hace tiempo que estos estereotipos se tambalean, hasta el punto que el canciller y otros líderes políticos advierten que en Alemania hay que trabajar más para garantizar la prosperidad del país. Es un hecho que la economía alemana lleva años estancada y el Estado social es cada vez más costoso, pero ¿se debe realmente a una falta de ganas o más bien a un sistema industrial y fiscal agotado? En la búsqueda de respuestas para reactivar la economía, muchos expertos miran hacia España. El vecino del sur demuestra que el crecimiento puede funcionar gracias en parte a la inmigración. Por eso en A Fondo le damos hoy la vuelta a los clichés y nos preguntamos: ¿rendir o vivir? ¿Trabajan muy poco los alemanes? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Hoy les acompaña desde Berlín Úrsula Moreno con los siguientes invitados. Hinnerk Berlekamp es periodista alemán independiente, especializado en relaciones internacionales. Fue corresponsal del diario berlinés Berliner Zeitung. Juan Carlos Barrena, analista político, fue corresponsal de la agencia EFE en Viena y, por último, aquí en Berlín. Y Ezequiel Daray, licenciado en Economía, es analista financiero de DW en la Bolsa de Frankfurt y hoy nos acompaña desde esa ciudad. Bienvenidos a los tres, bienvenidos también a ustedes. Ya saben que pueden participar en este programa a través de las redes sociales, a través de las encuestas que lanzamos durante, antes y después del programa, por supuesto. Me gustaría empezar con mis dos panelistas que están aquí en la ronda y preguntar realmente por cómo lo sienten ustedes. Tú naciste aquí, tú llevas muchos años viviendo aquí. ¿Realmente ha cambiado la moral de trabajo en este país? ¿Se trabaja menos que antes, como dice el canciller? ¿Qué piensas, Hinnerk? No, no lo creo. Creo que es un cuento muy viejo, creo que un cuento incluso no reducido a Alemania, porque todos recordamos seguro a Mafalda y a su amiga Susanita, que ya en los años 60 dijo que en la Argentina, que en este país nadie quiere trabajar. Ese cuento lo conocemos todos, pero es puro verso. Buena forma de empezar con Mafalda. ¿Qué piensas, Juan Carlos? No coincido con él. Yo creo que aquí hay también un cierto problema generacional. La gente más joven piensa de otra manera que la gente con más edad, como yo, por ejemplo. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de mi esposa. Mi esposa es profesora en un instituto de enseñanza media. Tiene compañeros mucho más jóvenes que ella. Mi mujer trabaja al máximo rendimiento. Me parece que tiene 29 horas lectivas a la semana. Y me comenta que sus compañeros más jóvenes, los que acaban de empezar, muchos de ellos no quieren trabajar más de 10 horas lectivas, 15 horas lectivas a la semana, porque prefieren disfrutar más de su familia, de sus amigos y de su tiempo libre. Y para ello están dispuestos a trabajar menos, también a ingresar menos dinero. Parece que los ingresos en algunos casos no son motivación suficiente y quizás también el trabajo que algunos realizan no crea la satisfacción que debería o el gusto que mucha gente podría tener por su trabajo. No sé, yo soy una persona que siempre ha trabajado muy a gusto en su profesión y que ha querido mucho el trabajo que ha realizado hasta ahora y comprendo que hay gente que no tiene esa motivación y que la juventud y que la gente joven sobre todo piense quizás de otra manera. O sea, lo ves como un conflicto generacional. Hombre, no tiene que ser un conflicto, pero son dos formas distintas de pensar, ¿no? Antes de seguir, me gustaría también para la audiencia que quede claro que cuando hablamos de los alemanes en este programa hablamos de los que viven y trabajan en este país, generalizamos, evidentemente hay muchas personas que no tienen la nacionalidad alemana y que trabajan y aportan mucho a la economía de este país, así que cuando hablamos de los alemanes hablamos de todos los que viven en este país. No es una cuestión menor esta discusión, porque dentro de los problemas que tiene la economía alemana, una de las soluciones que presentan desde el gobierno es esa de trabajar más horas. Vamos con Ezequiel en Frankfurt. Ezequiel, el crecimiento económico de Alemania previsto para 2026 es apenas del 1%, es decir, la situación es muy seria. Un estudio de la OCDE demuestra que en Alemania apenas aumenta la media de horas trabajadas, un 2% comparado con países como Portugal, Grecia, España, donde aumentan muchísimo más. Eso daría a entender que sí, que en este país no aumenta el ritmo de horas de trabajo. La locomotora europea que se decía que era Alemania ya no tira, y si no tira, ¿por qué? ¿Es una cuestión de horas de trabajo?
No, absolutamente no. Yo creo que tal vez se malinterpretaron las palabras de Merz. No creo que esté hablando de trabajar más horas, sino de trabajar más tiempo, o sea, de jubilarnos mucho más tarde. Y esto viene a cuento de la reforma jubilatoria que tan desesperadamente necesita Alemania. Para mí no es preocupante la cantidad de horas que trabajan los alemanes, porque Alemania es uno de los 4 países de Europa con mejor productividad. No importa cuánto trabajes, sino en ese tiempo que trabajas, cuánto produzcas. Tiene casi el doble de productividad que tiene, por ejemplo, España, como recién hablaban. Lo que sí está claro es que el deseo o la realidad de jubilarnos a los 65, 67 años, como está ocurriendo hasta ahora, no va a ser posible. La generación de mi edad, por ejemplo, se espera que podamos vivir hasta los 100 años, entonces no se puede pretender vivir, aportar durante 30 años el 20% del salario y recibir una jubilación del 50, 60, 80% durante 30 o 40 años más. Para esto se necesitarían muchos trabajadores por cada jubilado y en Alemania hay apenas 2 trabajadores por cada pensionado. Sí, luego vemos esa situación demográfica que es dramática en Alemania. Muchas gracias. De la jubilación hablaremos a lo largo de este programa. Hay países como Dinamarca que ya han retrasado la edad de jubilación a los 70. Pero me gustaría seguir hablando un poco de la moral del trabajo o de esa forma de concebir el trabajo en Alemania, que ha cambiado en cierta manera, sobre todo el tema del trabajo a tiempo parcial o jornada reducida, que vemos que en Alemania sí se aplica mucho más que en otros países de Europa. Casi un 30% de las personas en este país trabajan a tiempo parcial. Eso Alemania lidera el ranking junto con los Países Bajos y Austria. Es decir, que realmente aquí, en este país, hay muchas personas que trabajan a tiempo parcial, quizás por lo que decía Juan Carlos, o también por un tema de conciliación, ahora lo veremos. ¿Ha cambiado la forma de concebir el trabajo? Creo que sí ha cambiado, pero todas esas cifras hay que verlas en su contexto, porque no se puede reducir el porcentaje de gente que trabaja un tiempo reducido, o sea, no 40 horas por semana o 35 horas o lo que sea. Hay que ponerle en el contexto también de cuánta gente trabaja. Y ahí en Alemania tenemos una cuota del 77% de las personas entre 15 y 64 años están trabajando, contando estudiantes, contando a todo el mundo. O sea, muchos con trabajos precarios. Muchos con trabajos precarios, pero mucha gente trabajando, 77%. El promedio europeo es de 71%. O sea, la diferencia es enorme con el promedio. Es decir, que mucha más gente en Alemania trabaja y también vale la pena preguntar por qué tiene que trabajar pocos, como en otros países, a full 40 horas o más por semana, en vez de repartir un poco el peso que sí significa trabajar, y más de todo en profesiones, quizás no como la nuestra, Juan Carlos, en profesiones que son duros, físicamente duros. ¿Por qué no se puede repartir un poco más ese peso, que es un peso, entre toda la población? Y entonces quizás no hace falta que trabajemos todos 40, 50, 60 horas por semana o 70 años. Bueno, el debate se da ahora porque hay líderes políticos y empresariales que lo están reclamando, que la gente trabaje más horas. Vamos a ver, antes de seguir, precisamente cómo funciona ese mercado laboral alemán, porque ser productivo y eficaz es parte de la identidad germana, o más bien deberíamos decir que lo era en el pasado. No se acercan peligrosamente también aquí al savoir-vivre de los franceses y se pregunta mucho. Aquí les presentamos unos cuantos datos sobre la vida laboral en Alemania. Trabajar en Alemania parece a veces un paquete todo incluido. Jornada reducida, si así lo desea, es un derecho contemplado en la ley. Casi un tercio de los empleados trabaja a tiempo parcial, sobre todo las mujeres. ¿Enfermo? Basta con llamar al médico de cabecera. Bajas de hasta 5 días sin necesidad de acudir a la consulta. De media, los alemanes faltan al trabajo 3 semanas al año por enfermedad. Vacaciones. A todo el mundo le corresponden como mínimo 20 días, pero muchos tienen bastantes más. Formación continua. En casi todos los estados, 5 días adicionales de permiso para formación remunerados. Desempleado. Si ha cotizado lo suficiente, recibe hasta 2 años de prestación. Jubilación. Con muchos años cotizados es posible jubilarse antes. No es necesario aguantar hasta los 67. Demasiadas cosas buenas, opina el canciller.
Con conciliación familiar y la semana laboral de 4 días, no podemos mantener la prosperidad que tenemos hoy en nuestro país. Debemos trabajar más. ¿Se han vuelto los alemanes perezosos y comodones? Bueno, esas son las declaraciones que tanto malestar han despertado en Alemania, porque prácticamente acusa a todos los alemanes de ser unos vagos. Tú ponías ese ejemplo antes en la escuela de tu mujer. Lo que no se puede negar, y ya lo adelantaba Ezequiel desde Frankfurt, es esa curva demográfica en Alemania. En 15 años se perderán 7 millones de trabajadores en este país. Y las jubilaciones hay que financiarlas, es decir, a través de los trabajadores, etcétera. Pero la pregunta es, ¿se puede compensar esa pérdida demográfica trabajando más horas? De ninguna manera. La única forma de compensar esa falta demográfica o ese déficit demográfico es con inmigración. Aquí no es la primera vez, hay varios institutos de estudios económicos alemanes que calculan que Alemania necesita 400.000 inmigrantes anuales procedentes del extranjero para compensar las jubilaciones, las bajas por enfermedad, las necesidades del mercado laboral, porque aquí sigue habiendo, me parece que son más de 1 millón, casi 2 millones de vacantes en el mercado laboral que están sin cubrir, por falta también de especialistas, ¿no? También los detractores dicen que hay 3 millones de desempleados en este país. ¿No se puede cubrir en parte también con esos desempleados? Ya, pero muchos de ellos no están preparados. La mayoría yo creo que no están preparados para generalmente en estos casos se trata de personas sin formación que no pueden cubrir naturalmente vacantes de personal formado, de personal con unas exigencias técnicas o de conocimientos que ellos no pueden aportar, ¿no? También, pero hay otro renglón donde falta mucha gente, que es toda la parte social, gente que cuida a ancianos, claro. Por ejemplo, profesiones que sí, por favor, viene muy bien un poco de preparación, pero no son todos trabajos altamente calificados, sino también muchos trabajos mal pagados, simplemente mal pagados, y si pagaran mejor, sería menos el problema también. O sea, también va por ahí, por cómo reconoce la sociedad el aporte de cada uno con su mano de obra, con su cabeza también, cómo valora la sociedad lo que presta la gente. También con eso tiene que ver. No podemos limitarlo a la parte económica, factores. Pero el reconocimiento, dices que también es muy importante. Es un factor, sin negar el factor económico, pero no es el único factor. Ezequiel, tú decías antes que se habían malinterpretado un poco las palabras del canciller. Desde tu punto de vista, ¿quién debería trabajar más? Si es que tú has interpretado bien las palabras del canciller. Decir adiós a la jornada reducida cuando es uno de los grandes avances, digamos, también de la lucha sindical, y todos esos avances que veíamos, que son avances en ese vídeo que acabamos de ver, en este reportaje, las mujeres y los más mayores, ahí es donde hay todavía un margen para más horas de trabajo, que son las que trabajan sobre todo a tiempo parcial, pero si lo comparamos con hace unos años, ahora mismo un 74% de las mujeres trabajan frente a un 46% que trabajaba en los años 70, y antes nos daba Hiner el dato de que el 77%, ¿no?, de la población alemana... Estamos hablando de Alemania Occidental. En Alemania Oriental la cuota de mujeres que trabajaban siempre era muchísimo más alta. Y también eso es parte del fenómeno que estamos reduciendo la experiencia histórica a una parte de Alemania sin tomar en cuenta los elementos interesantes que tenía la historia también alemana en la parte oriental del país. Donde siempre las mujeres empezaron a trabajar mucho antes y trabajan prácticamente a tiempo completo. ¿Quién debería trabajar más según el canciller? ¿Cómo interpretas tú entonces las palabras del gobierno? Yo lo que pienso es que estamos teniendo una discusión, esto que dice el canciller y muchas de las cosas que hablamos del siglo XX, y no estamos teniendo en cuenta la tecnología, y no estamos teniendo en cuenta que el mercado de trabajo está cambiando dramáticamente y que lo va a seguir haciendo en los próximos tiempos. No es ya una cuestión de cuántas horas tenemos que trabajar o qué dice la ley o qué me representa el sindicato. Cada vez menos gente va a estar representada por los sindicatos porque cada vez hay menos gente trabajando en fábricas. La industria automotriz se deshizo de 50.000 empleados en Alemania solamente este año. Entonces hay que trabajar más y cada uno se tiene que empezar a preocupar no solo por trabajar, sino por conseguirse su propia jubilación, porque el estado de bienestar es
insostenible en Alemania, el estado de bienestar no se va a poder seguir sosteniendo. Para que tengamos en cuenta, el sistema de pensiones requiere que 1/3 del presupuesto alemán se destine a pagar pensiones porque el sistema no se puede autofinanciar. O sea, 1/3 de lo que nos quitan de impuestos va para pagar pensiones. Esto es absolutamente insostenible porque va a ir increyendo. Y también incluso la forma en que tenemos... Exacto. Y también la forma en que tenemos de prepararnos. Aquí en Alemania se valora mucho la educación y hay muchos profesor, doctor que tienen muchísimo prestigio, muchísima experiencia. Ahora, esto va a requerir este nuevo mundo al que nos estamos enfrentando, que lo que estudiamos hace 10 años ya no sirva más y vamos a tener que seguir constantemente preparándonos. Por eso, para mí, discutir de si tenemos que trabajar más o menos horas, tenemos que trabajar más, tenemos que estudiar más, o la situación, no digo que sea bueno o que sea malo, es lo que está pasando, nos va a pasar por arriba. Bueno, de todos modos, aquí hay algo interesante y es que estas palabras han causado indignación porque se culpabiliza al trabajador prácticamente de la situación económica ahora mismo en Alemania. Y la pregunta obviamente obligada es: ¿hasta qué punto estos problemas no vienen también de decisiones políticas que no se han tomado, de reformas como la reforma jubilatoria que no se han acometido, de que la economía se basó durante mucho tiempo en un gas muy barato y en no realizar determinadas inversiones? Es decir, ¿qué parte de responsabilidad de todo esto no la tienen los trabajadores que aparentemente trabajan demasiado poco, sino el gobierno y las administraciones que no han hecho las reformas que tenían que hacer? Sí, no solamente en este aspecto, en otras muchas cosas. Tenían que haber hecho una reforma fiscal para que los trabajadores estuvieran motivados a trabajar más y a trabajar mejor. En estos momentos hay sobre todo las clases medias y bajas, se ven poco motivadas a trabajar más porque el Estado les absorbe impositivamente ese dinero de más que pueden ganar si meten más horas trabajando. Entonces, si no te merece la pena, ¿para qué vas a trabajar? Lo que no voy a hacer es trabajar gratis, ¿no? Esas horas de más que podían trabajar o esos años de más que podían trabajar en muchos casos no tienen sentido para la persona. Y eso es la necesidad de una reforma fiscal que en este momento todavía no se ha realizado y que debe realizarse, creo que urgentemente, ¿no? O sea, incentivar el trabajo, Sí, trabajar más, pero motivar, incentivar, motivar. Tienes que animar a la gente a hacerlo de alguna manera. Lo que no se puede hacer es lo que han hecho algunos políticos, es echar la culpa, como dices, al trabajador de que las cosas no funcionen. Pero no solamente eso. Alemania adolece de muchas cosas que no ha hecho en los últimos 20 años. No hay digitalización que funcione. Aquí están metiendo fibra óptica ahora en Berlín, cuando la fibra óptica está metida en toda Europa desde hace 10 años. Y eso son cuestiones que tenían que haberse resuelto en gobiernos anteriores, no que los tiene que resolver un gobierno como el de ahora, ¿no? Pero no solamente en ese campo, en otros muchos campos. En infraestructuras se han quedado obsoletas en los últimos 20 años y de repente se dan cuenta de que los puentes se caen, de que las estructuras de suministro eléctrico se han quedado anticuadas, de que hay un apagón en Berlín y la gente está 5 días sin electricidad porque no son capaces de buscar otras vías para un suministro a la capital de Alemania y dejar a 30, 40 o 50.000 personas sin luz 5 días a temperaturas bajo cero. Eso no puede suceder en un país como este. Seguimos desmontando los mitos, ¿verdad, Giner? Comparto todas las quejas de Juan Carlos. Tú que eres el Carlos. verdadero alemán en esta ronda, alemán de nacimiento. Pero creo que otra vez hay que agregar algunos factores. Es verdad que 1/3 del presupuesto va a fines sociales. No toda la jubilación también incluye la salud y la protección contra el desempleo y otros factores, pero 1/3 va a cosas sociales. Pero esa cifra no es tan abismal, no es tan distinta que muchos otros países. Hay otros países que gastan mucho más en jubilación. Por ejemplo, Italia es que yo sepa, el país en Europa que más gasta de presupuesto para España jubilaciones. Hay que ver el complejo total de cómo está funcionando el sector fiscal en todos los países. Y hay que agregar otro elemento que me falta completamente. Estamos hablando de los costos del Estado social. Sí, son altos y siguen creciendo, pero es una queja que ya conocemos desde los años 30. Ya en ese momento había expertos en serio que decían ese sistema no aguanta ni 10 años más. Y todavía está aguantando. Pero falta el otro elemento. No solo hay que hablar de los egresos del Estado, sino también de sus ingresos, de dónde viene dinero y cómo recauda dinero el Estado para pagar el estado de bienestar, porque si estamos de acuerdo que queremos vivir en el estado social, también podemos preguntarnos, bueno, de cómo financiarlo. No está escrito en ninguna parte
que solamente los trabajadores tienen que pagar con sus sueldos el sistema de protección en la vejez, que es un tema que abarca a toda la sociedad. No está escrito en ninguna ley que no se pueden usar ingresos de inmuebles, ingresos de capital, también para financiar eso. Si consideramos que es un tema de toda la sociedad, entonces también hay que preguntar cómo financiar ahí. Y, por ejemplo, el tema más famoso en Alemania es el impuesto sobre los grandes patrimonios. Los grandes patrimonios, que hay un impuesto que está incluso en la ley. Enseguida vamos contigo, Ezequiel. Y nadie la cobra desde hace 30 años. Porque ningún gobierno quiso meter la mano. Hace 30 años dejaron de cobrar ese impuesto sobre los grandes patrimonios. Me pregunto por qué. Pues vamos a preguntar a Ezequiel, que dice que es un error garrafal. Aporto un dato. Ese impuesto sobre los grandes patrimonios, igual que en su día se impuso el impuesto sobre la renta, sería un impuesto que ya en su día funcionó, pero se desactivó, si no me equivoco, hace 25 años. 30 años, y aportaría en total 147.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado. ¿Dónde está el problema, Ezequiel? El problema está primero en que el capital vota con los pies. O sea, si Alemania le pone impuestos a las grandes fortunas se van a ir al país de al lado, se van a ir a Suiza, porque no tienen ningún problema en trasladarse. Y después que también es un error de concepto, porque esa gran fortuna, que por ejemplo es el dueño de una fábrica, o el inventor, Elon Musk, bueno, esa gran fortuna fue pagando impuestos durante un montón de procesos, porque tiene una fábrica, paga sueldos, paga impuestos a las ganancias, paga impuestos al patrimonio, ya pagan muchísimos impuestos. Lo que tiene que hacer Alemania es atraer a esas grandes fortunas para que vengan a generar ingresos, para que vengan a invertir. Justamente lo que se está debatiendo ahora, hoy mismo en Bélgica, es si Europa tiene que ser más proteccionista o Europa se tiene que abrir. Y Merz o Meloni son más partidarios de abrir a otros bloques, pero no solamente para comerciar con otros bloques, para que lleguen inversiones. Hay un problema que se nos viene por encima de la cabeza. Todos los estados más grandes del mundo, Estados Unidos, China, todos están quebrados, necesitan constantemente de emitir deuda, pero esa deuda ahora también la necesita la inteligencia artificial. Google está colocando un bono a 100 años. Entonces tenemos un mercado del capital del que hasta ahora comían los estados y ahora empezaron a comer también las empresas de inteligencia artificial. ¿Y saben qué? No alcanza. Entonces hay que buscar una solución, porque simplemente el estado de bienestar y el presupuesto que tiene Alemania no es financiable. Perdona que haga yo también de abogada del diablo. Los expertos dicen que un impuesto sobre los grandes patrimonios, grandes fortunas, de manera coordinada desde varios países de la Unión Europea, porque evidentemente si no, como bien decías, el capital huiría de Alemania, sí funcionaría y sí reportaría grandes ingresos a las arcas del Estado. Y hay grandes fortunas. Jeff Bezos es uno de los casos en donde se reconoce que incluso se ha beneficiado de determinadas ayudas del Estado, probablemente alguien que no lo necesita, pero hay grandes fortunas que dicen pagamos demasiados pocos impuestos y son incluso defensores de un impuesto solidario. Quiero decir que desde las propias grandes fortunas hay voces muy críticas. Y si me permite agregar un dato, tú dijiste, Ezequiel, que ese capital entonces se va a Suiza. Suiza justo está entre los pocos países que sí cobran un impuesto sobre los grandes patrimonios. Pero en Suiza el impuesto a las ganancias es mucho más bajo que en Alemania. Hay muchos empresarios que trabajan en Suiza o que tienen su sede central en Suiza, muchos pilotos de carrera, jugadores profesionales que viven en Suiza o en Mónaco porque pagan menos impuestos. Entonces hemos visto de todas formas tema jubilación, que hemos hablado, o podemos hablar todavía de ello, formas, quiero decir, de reactivar un poco la economía alemana. Estábamos hablando de la posibilidad de un impuesto sobre las grandes fortunas, acabamos de escuchar los pros y los contras. Ezequiel, creo que para ti hay otro problema básico en la legislación alemana, y es que privilegia al trabajador, nos contabas antes del programa, en relación de dependencia más que al trabajador autónomo. Es decir, que al emprendedor aquí las cosas no se las ponen fáciles. Para ti ese es un punto también importante a la hora de que la economía alemana vuelva a ser realmente esa economía, la locomotora de Europa, como decía al principio, ¿no?
Es un punto clave porque estamos con la cabeza pensando en el trabajador de una fábrica que es empleado, pero el mundo está yendo hacia otro lado, sobre todo en los Estados Unidos, en donde la legislación es un poco más benévola en este sentido. Cada vez está apareciendo mayor proporción de emprendedores. No estoy hablando del que busca trabajo independiente porque no tiene otra cosa para hacer, sino de los que la tecnología les permite ser emprendedores. Se está hablando de empresas que valgan 1 billón y que sean de una sola persona. Entonces, esta es una tendencia que se está dando. En Alemania también se está dando, mucho más lento, se está dando en general porque la tecnología lo permite. Antes había que montar un medio como la Deutsche Welle. Hoy alguien que sea lo suficientemente habilidoso puede tener su propio medio y ponerlo en un canal de YouTube con una inversión muy baja y tal vez tenga millones de seguidores, como hay muchos que los tienen. Entonces, hay que también atraer a este tipo de gente que genera trabajo. Pero aquí en Alemania, por ejemplo, si uno es autónomo, es mucho más difícil obtener un crédito. El seguro social que paga tiene que ir sí o sí al privado y es mucho más caro. Ahora se estableció lo que se llama aquí en Alemania la Active Rente, que los jubilados puedan seguir trabajando después de la edad de jubilación y hasta 2.000 euros de su ingreso no pague impuestos. Bueno, para los autónomos no. Bueno, tenemos una legislación que no contempla a los autónomos y me parece que es un gran error porque es la economía que se viene. Ok, interesante también la tecnología, los autónomos, esos puntos que aporta Ezequiel. Detengámonos un momento, al menos en la jubilación, porque evidentemente este es el país con la población trabajadora más envejecida de la Unión Europea. Ahora mismo con 45 años cotizados se puede ir uno a la jubilación, pero no sé, Ezequiel hablaba de vivir hasta los 100 años, yo no sé si viviremos tanto, pero en cualquier caso es evidente que la longevidad aumenta enormemente. ¿Es sostenible una jubilación después de 45 años cotizados, Juan Carlos? Hombre, yo no contaría los años cotizados de manera general. También depende de las profesiones que uno tenga. Sí. La nuestra es una profesión de despacho y de mesa y no castiga mucho físicamente, pero al personal, a los obreros que están trabajando, construyendo carreteras, levantando edificios, en la mina sacando carbono, aunque esa es una profesión que aquí en Europa prácticamente ha desaparecido, ¿no? A este tipo de personal no se le puede exigir que trabaje 44 años y tampoco se le puede exigir que trabaje hasta los 67. También hay que buscar un poco el fomento o la promoción o la incentivación, como lo ha hecho el gobierno alemán ahora, con esa renta activa, con esa jubilación activa que permite ganar 2.000 será al mes, pero son 20.000 euros al año libres de impuestos suplementarios a la pensión. O sea, tú recibes tu pensión y los primeros 20.000 euros que ganes al año, además de tu pensión, trabajando, están libres de impuestos. Y eso es una forma de motivar a la gente y es algo que me parece correcto y que puede dar lugar a que mucha gente esté dispuesta a trabajar. Cierto es también que ni funcionarios, ni autónomos y otro tipo de personas no pueden apuntarse a esta jubilación activa. Solamente pueden hacerlo quienes trabajen para empresas, ahí empleados. Vemos nuevamente todas esas restricciones. Me gustaría introducir aquí un poco la opinión de nuestros usuarios, porque hemos lanzado una encuesta antes del programa preguntando precisamente la pregunta de la que parte nuestra discusión hoy, si se debe realmente la situación económica en Alemania ahora mismo a que los trabajadores alemanes trabajan demasiado poco y un 33%, la mayoría, porque dábamos 4 opciones, han dicho que los alemanes trabajan suficiente porque priorizan la vida privada. Era una de nuestras opciones, otra era sí porque trabajan menos horas que en otros países, no porque su productividad es más alta que la de sus vecinos. La tercera opción era trabajarían más si los impuestos fueran menores, aquí un 22% estaba a favor, pero un 33% cree que realmente los alemanes trabajan suficiente porque priorizan la vida privada, que parece que ahora está mal o no está de moda. Una opinión, la de Owen Leal, dice: como extranjero español que reside en Alemania, yo trabajo más de 40 horas semanales, de media a veces incluso más, y cuanto más trabajas, más pagas impuestos, que si se ven más que en España, sí se ven más que en España, al menos las infraestructuras están mejor, pero yo miraría más la eficacia del Estado y no le daría tan duro a la clase trabajadora. Es una de las opiniones de nuestros usuarios. Lo dicho, la mayoría cree que los alemanes trabajan suficiente porque priorizan la vida privada. Y aquí quiero volver a lo que hablábamos antes. ¿En qué medida es un tema generacional también? Es decir, vemos que las generaciones
más jóvenes están trabajando a tiempo completo, pero las generaciones anteriores son las que empiezan a trabajar a tiempo parcial o a jornada reducida. Tiene que ver también un poco con la edad, ¿no? Seguro que sí. También tiene que ver con la narrativa en ese país también desde hace varias décadas. Hay mucha gente que advierte que el sistema de jubilaciones no va a dar para nada. Cuando se jubilen los activos ahora, el sistema necesariamente va a quebrar. También es un discurso viejo que ya existía en los años 30, pero el discurso se ha fortalecido cada vez más y se está también diciendo desde todos los lados a la generación joven: no confíes en la jubilación, no tiene sentido trabajar toda tu vida porque después no vas a cobrar nada que valga. También tiene que ver con la narrativa. Hay un fenómeno, y también hubo el fenómeno de corona, que de pronto en muchas partes nos dimos cuenta que para muchas cosas no hacía falta ir a la oficina para trabajar, que en la casa se podía hacer de la misma forma o mejor. Eso también cambia el chip en la cabeza. Es un lujo que no tiene el trabajador que tiene que trabajar en la fábrica, no tiene el profesor en la escuela, no la vendedora en el supermercado, ni la gente que ayuda a mayores, etc. Es para un sector relativamente privilegiado que también trabaja duramente, sin lugar a duda. Sí, hay unos cambios en la cabeza y los jóvenes ven de otra forma el fenómeno. Trabajo, pero también la vida en general. También hay menos industria que hace 20, 30, 40, 50 años. Entonces, muchos más trabajos que sí se hacen en otros lugares, con otros horarios, no con las 8 horas por día, la jornada. Interesante porque vamos viendo distintos puntos, pero hay uno que no hemos visto aún, que es el tema de la migración, que afecta enormemente al mercado laboral. Y vamos a compararlo con un país en donde hay mucha migración y está muy integrada. En los últimos años hay un país que lidera el crecimiento europeo, España, con casi un 3%, ha sabido reorientar su economía hacia sectores de fuerte demanda internacional: turismo, ocio y servicios. Mientras que Alemania sigue con un modelo industrial, lo acabamos de escuchar, un tanto estancado. España, además, crea empleo no pese a la inmigración, sino gracias a ella. ¿Qué puede aprender Alemania de su vecino del sur? Veamos. Hacen cola para obtener los papeles. España quiere legalizar la residencia de alrededor de 500.000 de inmigrantes. El país reconoce su valor como mano de obra. Desde 2021 han llegado 1,2 millones de personas. Muchos trabajan en la construcción y en el turismo, sectores que sufrieron durante mucho tiempo la falta de personal. No son pocas las voces internacionales que precisamente justifican y explican el buen desempeño de la economía española por esa gestión de la política migratoria, que pone en el centro los derechos humanos y el aporte de las personas extranjeras en nuestro país, que ya representa más de un 14% del total de afiliados. España registró el año pasado un crecimiento de casi el 3%. El turismo es un importante motor de la economía. El país es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Sin embargo, desde hace tiempo, los sectores de la tecnología de la información, las finanzas y los servicios a empresas han cobrado relevancia. La política económica y migratoria de España, un modelo para Alemania. El mundo al revés, Juan Carlos, ¿no? Hace años el sur de Europa era fuertemente criticado precisamente por sus políticas fiscales y económicas. Ahora, dicen algunos, es el modelo a seguir. ¿Es un modelo realmente a seguir para Alemania? Bueno, cada país tiene que seguir su propio modelo. No se puede comparar a Alemania con España en muchos aspectos. Hombre, pero Alemania siempre se ha erigido de modelo. Sí, Alemania siempre ha sido el ejemplo a seguir para muchas cosas, pero yo creo que en este caso no es... Son ellos los que tienen que mirar lo que hacen los demás. En el caso de España, es cierto, las cifras que han dado ahí, es muy interesante saber, según un estudio que ha hecho el Banco Bilbao Vizcaya, que es uno de los mayores bancos privados en España, desde 2019 la contratación de extranjeros en España ha aumentado más de un 50%. Frente a ello, la contratación de nacionales ha aumentado solo un 4%. Este mismo estudio revela que más del 20% de la gente ocupada en España, o sea, la gente que está trabajando, son extranjeros. Y la mayoría proceden de Latinoamérica, que es la gran fuente de migración para España, que juega con una ventaja muy grande frente a la de otros países europeos.
Compartimos idioma, compartimos cultura, compartimos religión, compartimos muchas costumbres y un trabajador sudamericano, latinoamericano, en España se integra con suma facilidad, no tiene muchos problemas ni para encontrar trabajo ni para atender. Y en España estamos muy agradecidos también de esta gente, sobre todo en la España profunda, en el campo, estamos muy agradecidos de que existan estos trabajadores, porque hay sobre todo muchos lugares donde si no hubiera migración latinoamericana, no habría servicios. En pueblos perdidos de Castilla y de otras regiones españolas, en porque los bares... están sobre todo en el sector de los cuidados y también en los trabajos peor remunerados. Pero también en servicios. Tienes que ser corto en las respuestas. Pero también en servicios, en carnicerías, en talleres, sí, en bares, en cafeterías y en restaurantes. En muchos lugares hay perdidos en el centro de España, te atienden latinoamericanos. Y gracias a ellos, esos servicios funcionan. Si no llegan a estar, no los tendría la gente de allí. Aquí quiero volver a aportar las opiniones de los usuarios, porque Luciano Leandri dice: en España se crece como creció Estados Unidos los últimos 40 años, en sectores de servicio mal pagos. No es desarrollo, no hay inmigración de técnicos e ingenieros. Esos emigran. Y Juanico dice: el modelo de España funciona porque hay miles de inmigrantes dispuestos a trabajar por un sueldo de mierda. Esa es la realidad. Dejo esa otra parte, esa otra cara de la moneda y le lanzo la pregunta a Giner. ¿Cambiarían las cosas en Alemania regularizando a muchos de los migrantes que están aquí, como ha hecho España? Creo que podría mejorar muchísimo en Alemania la situación. No puede ser que en una situación como la que tenemos en Alemania se reduzcan los fomentos a que inmigrantes aprendan alemán. Necesitan el idioma para poder moverse tranquilamente en el mercado laboral, es un hecho, y no tenemos la ventaja que tiene España. Aquí tenemos más de todo en ese momento, mucha gente de Ucrania, mucha gente de Siria, mucha gente de Afganistán también. Que tarda más tiempo en integrarse por el idioma, entre otras cosas. Sí, el idioma es la clave para la integración, pero también hay cosas de la burocracia alemana. Hace poco conocí un caso de un médico de la Argentina que quiere ir a trabajar a Alemania y encontró un trabajo, una clínica donde lo quieren urgentemente y no puede entrar a trabajar acá en ese momento porque el papel que dice que sí habla alemán es de la provincia al lado. Es absurdo que no se reconozcan papeles de una provincia para otra, de un Bundesland para otro. Es dentro absurdo. De Alemania. Y de ese tipo de trabas institucionales, burocráticas, hay un montón y, por supuesto, hay que reorganizar ese sector muchísimo y espero que aprendamos mucho de España en cómo trabajar con migración. A ver, Ezequiel, ¿qué piensas tú? Porque las comparaciones también son engañosas. España se basa en la industria del turismo, en el sector servicios, mientras que Alemania exporta bienes y ahora mismo está sufriendo tanto los aranceles de Estados Unidos como la caída de la demanda de China. Es decir, que a Alemania le afectan otros factores geopolíticos, evidentemente, que a España. Es decir, te pregunto, ¿es culpa de Alemania, en parte, que no pueda vender sus productos? ¿Y hasta qué punto se beneficiaría Alemania de esa regularización masiva de inmigrantes como ha hecho España? Yo creo, Úrsula, que son situaciones diferentes y muy difíciles de comparar con lo que está pasando en España. Juan Carlos hablaba del Banco Bilbao Vizcaya. Bueno, hace muy poquito hicimos una investigación que los invito a ver en nuestro canal de YouTube con el jefe de economista del Banco Bilbao Vizcaya sobre cómo España está integrando a los migrantes. En España también el crecimiento, hay que ver que todavía están recibiendo los fondos Next Generation, casi 160.000 millones de fondos europeos para recuperarse de la pandemia, que representan el 10% del producto. Mucho del crecimiento español está explicado por eso y después por la integración de los migrantes. Pero los migrantes también está creciendo la población, es decir, se están agregando factores, pero no mejora la productividad, que es lo que hablábamos al principio del programa. Acá lo importante es la productividad, porque España está creciendo, pero los salarios siguen siendo bajos y el desempleo sigue siendo alto porque el trabajo no es productivo. Hay más trabajo, pero los salarios siguen siendo malos. Entonces, lo que hay que buscar justamente es atraer las inversiones para generar la productividad. Y la gran diferencia que tiene Alemania con la integración, que creo que lo comentaba recién, es que Alemania necesita, por su estructura económica, puestos de trabajo muy capacitados en sectores muy específicos, y eso no se puede conseguir simplemente con inmigración.
¿Puede haber una solución, por ejemplo, en este tratado que se está firmando con la India para facilitar el visado de ingenieros de la India que lleguen a trabajar a Alemania? Eso puede ser un aporte, pero bueno, es mucho más complicado para Alemania por su propia estructura y por el idioma integrar a los migrantes. De hecho, cada vez hay más trabajadores indios y yo viajé con la ministra de Exteriores y el ministro de Trabajo en su día a Latinoamérica y ahí también se firmaron contratos precisamente para sacar prácticamente de las universidades a los recién egresados, tanto en enfermería como en medicina, que casi también es un poco una fuga de cerebros. Por otro lado, tiene esa parte triste para los países latinoamericanos, ¿no? Desde 2023, tengo aquí un dato, se han concedido 200.000 visados con fines laborales, es decir, ha habido un incremento de más del 10% aquí en Alemania. Es decir, que la inmigración en cualquier caso vemos que es un motor de crecimiento. ¿Qué otros problemas tiene entonces Alemania? Hemos visto que puede hacer mucho en migración. ¿Hay algún tema que se os haya quedado que creáis que tiene que, si fuerais gobernantes ahora mismo y pudierais tomar una decisión para reactivar la economía alemana, Juan Carlos, ¿cuál sería? La digitalización. Es una medida urgente que ya se ha llevado a cabo en toda Europa, menos aquí en Alemania, que van muy lentos con ese tema. Y sobre todo la burocracia. En otros países europeos puedes hacer la mitad de las gestiones también para empresas, autónomos y cosas así, por Internet, con una identificación propia, una especie de carnet de identidad digital, y con eso puedes hacer casi todos los trámites burocráticos que tengas que hacer para cualquier gestión, no solo personal, también empresarial. Lo puedes hacer a través de Internet. Eso aquí en Alemania en este momento no funciona todavía. De acuerdo, y queda el factor geopolítico que no se puede excluir de eso, porque el crecimiento económico de Alemania depende en gran medida de la situación en los mercados, y Alemania no puede darse el lujo de cortar vínculos con China, porque en Estados Unidos nos pidieron eso, y cortar vínculos con Europa, la mitad oriental de Europa, que es Rusia, sin decir bajo qué condiciones se podría reestablecer esas condiciones. Todos esos factores también tienen una importancia, más de todo en la parte del crecimiento económico. La ruptura te quiero dejar la última palabra, realmente una frase. ¿Qué harías tú si fueras gobernante para reactivar la economía alemana, Ezequiel? Promover la inversión en tecnología, que vengan los Google, que venga la inteligencia artificial de Alemania, porque es la economía del futuro. Pero claro, la Comisión Europea cada 2 semanas le mete una multa de 1.000 millones a las tecnológicas, así que lo hace bastante difícil. Bueno, aquí tenemos 3 opiniones muy distintas. Gracias, Ezequiel, gracias, Sinar, gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.